contar un poquito sobre mi historia para que entiendan un poco más de biodescodificación y cómo yo también empecé a sanar. Yo en el 2020 tuve una situación muy fuerte con mi hijo, en la cual él decidió irse con su padre. Se fue el 23 de mayo. El 23 de mayo él se fue con su padre y ahí comenzó mi infierno emocional, porque yo una madre correcta, una madre sobreprotectora, pero una madre un poco desequilibrada en los cuidados sin tener apego emocional. Y ya les conté lo de mi madre. Mi madre nunca tuvo ese apego emocional conmigo porque trabajó siempre. Y más encima, súmele que ella perdió a su hermano cuando yo tenía 2 años. Ella perdió a su hermano que era como su gemelo. Entonces imagínense una madre totalmente sumida en el dolor y en el dolor de la pérdida. ¿Cómo iba a tener una conexión conmigo de amor, de afiato, que te amo? Ella estaba sumida en la depresión. ¿Y qué hizo? Se refugió totalmente en el trabajo para poder sacarnos adelante a mí y con mi hermano. Y mi padre, la verdad es que mi padre nunca trabajó como correspondía, como para llevar la casa. Bueno, yo digo ahora, hoy, a mis 33 años, yo le digo, mamá, ese fue tu refugio de salvación si no tú te hubieras matado por el dolor que sentías. Y wow, y quedó así como, es verdad. Si yo no me hubiera ido a trabajar día y noche para poder mantenerlos a ustedes, yo me hubiera matado, porque esos eran sus pensamientos. Entonces yo, por consecuencia, no aprendí a tener un apego materno. Entonces, ¿qué iba a darle a mi hijo? Solamente cuidados, disciplina, vamos a las tareas, siendo muy rígida, muy intransigente, porque nadie me enseñó el apego emocional. El, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Hagamos una tarea. Nunca hice una tarea con mi madre, nunca. Yo sí la hice con mi hijo, pero no la hice desde el amor. Todo eran retos. ¿Cómo es la A con la A con la A? Y todo, grito, grito, grito. ¿Por qué? Porque yo ya me había hecho una militar. Y yo sé que a muchas madres les puede estar pasando o le ha pasado. O quizás no. La cosa es que en el 2020, para la pandemia, mi hijo se va a padre y ahí empieza mi infierno. El padre totalmente en contra de mí, me acusó de muchas cosas que yo no había hecho. Entonces, así pasaron estos 3 años. Así pasaron yo sumida en el dolor. Mi hijo se fue, yo me sentía la peor madre, yo pequeños también. Y llegué a decirle a mi esposo, ándate con mis hijos, porque yo no soy merecedora de ser madre, porque si ya me equivoqué con uno, no podré hacerlo con los dos ni contigo. Y tú te mereces una mujer que te ame, porque yo con esta pena y con este dolor no puedo. Por favor, ándate y sé feliz con una mujer que pueda hacerte feliz. Y eso fue una madrugada llorando, que yo ya le pedí a Dios que yo no podía más, no podía más del dolor y yo me iba a matar. Incluso hoy lo intenté. Pesqué mi auto, me fui con todo y yo quería lo único que me chocara un camión porque mi hijo no estaba conmigo. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer una terapia de codificación y mi terapeuta me dice, relátame a tu madre, dime cómo era tu madre a tus 10 años. Y yo digo, bueno, mi madre, enojada, triste. Y cuando empiezo a relatar a mi madre, soy yo. Y digo, Dios mío, santo, soy yo. Y mi hijo es yo. Pero yo no le di la oportunidad a mi madre de sanar, porque yo no me fui a ningún lado, pero mi hijo sí. Entonces, cuando entiendo eso, wow. O sea, fue realmente un descubrimiento maravilloso. Pero ¿qué pasó con mi cuerpo? Porque yo hice una sesión, de ahí no hice más, no seguí en esto. Yo descubrí, pero no hice nada. Entonces a veces descubrimos en sesiones lo que tenemos que hacer, pero no sigo trabajándome, no sigo adquiriendo herramientas, no sigo. Entonces por eso es importante siempre seguir. Y cuando yo abandono esta sesión, ya lo entendí, pero yo seguía con la pena y con la culpa. O sea, yo imagínense que llegué al punto de decirle a mi esposo que se fuera, porque yo no me podía conmigo misma, el dolor era tanto que yo no podía conmigo misma y yo no quería ver a nadie. Y cuando de mayo, junio, julio, agosto, no, pasó un año, 2021, yo me voy a hacer un chequeo y ustedes, o sea, se pueden imaginar que yo tengo 3 hijos. Yo tengo chequeos de por vida de maternidad, de ginecólogo y de miles de cosas. Nunca había saltado nada. Y cuando voy al ginecólogo, el ginecólogo me mira, ah, ya acá están los resultados de tus exámenes.
y lo mira y me dice, tienes que irte urgente al hospital. Y yo le digo, ¿pero por qué? Imagínense ir una simple visita de ginecología, de mis controles rutinarios. Tienes que ir urgente al hospital. Y yo me atiendo privado, pero él me dijo, no, en el hospital te tienen que atender. Y cuando yo voy, wow, estaba empezando un cáncer. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que no puede ser. Si yo a mi hija la tuve el año pasado, hace 2 años. ¿Cómo? Si ahí hubiera salido todo. No, nunca salió. Entonces, para la medicina tradicional, yo tuve que haber tenido un virus para yo tener un cáncer. ¿Y cómo no salió antes ningún estudio? Era como raro. Y cuando me acuerdo de la biodescodificación, me meto a indagar. Y cuando veo, yo digo, wow, es que esto yo no se lo puedo decir a un médico porque no me va a creer. Pero cuando yo veo el conflicto de tener un precáncer en el útero y me dice el conflicto que estoy viviendo, es que yo quedo pero en otro planeta. Y dice, sentir que un integrante del hogar ya no está, querer ser madre pero no puedo, sentir un abandono o sentir que ya creció y se fue y yo extrañarlo. O sea, la biodescodificación en ningún momento habla de un virus. El tema fue a mi útero porque yo estaba viviendo mi conflicto de maternidad. Y justo en el lado del útero donde a mí me dio un precáncer, era por el abandono que yo estaba sintiendo y viviendo con mi hijo. Y eso la biodescodificación me lo dio. Entonces, cuando yo empiezo a unir la primera sesión con la segunda indagación, ay no, Dios mío, dije yo, esto viene por la culpa, por la falta de perdón. Si yo no tengo la culpa, simplemente repetí patrones inconscientes de mi madre y mi madre tampoco tiene la culpa porque vivió en un profundo dolor por la pérdida de su hermano. Cuando empiezas a unir y cuando empiezas a entender de que nadie es culpable, que todos somos resultado de nuestras experiencias, que unos se hacen conscientes y que otros no, y que siguen repitiendo, simplemente es eso. Pero cuando yo empiezo a liberar de la culpa y digo, Dios mío santo, no, no puedo seguir en esto. Parte el 2022 y yo sentía al Espíritu Santo sin saber que era el Espíritu Santo. Yo me levanté un día en la mañana y yo dije, hasta acá llega todo esto, hasta acá llega este dolor, hasta acá llega esta culpa, hasta acá llega todo esto y yo me voy a sanar y yo voy a recuperar a mi hijo. Quizás no que se venga a vivir conmigo, pero sí que tengamos una linda relación. Ya no quiero pelear más, ya, porque mi ego, mi rabia eran profundas y con el padre de él, olvídense. Siempre, siempre nos peleamos, siempre. Con tal de que empecé a sanar, empezaron a llegar cursos. Y de casualidad, ese terapeuta que me vio en principio me mandó un mensaje y me dice, parte este mes el curso de biodescodificación, ¿quieres ser parte? Pero no era para mí, simplemente él lo repartió bajo todos sus contactos. Y cuando llega eso a mí, yo sentía acá, esto es para mí, porque si yo me sané, qué rico compartirlo con todos ustedes y con quien se me presente enfrente, para que pueda sacar esta culpa que es lo más horrible que una persona puede sentir, porque es la mentira más grande que te puedes creer. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este curso, lo termino, empiezo a sanarme, wow, y esto partió en el 2022. Escribí mi libro, lo publiqué, Mujer Sana, Madre Consciente, y empecé a trabajar con mi peluquería, con mis sesiones, pero muy poquito. 2023 llega Gabriela con el Espíritu Santo, y ahí yo entendí, al que escuché esa mañana fue el Espíritu Santo, el que me dijo, ya basta, ya ahora me preparó todo ese año para ahora estar acá con ustedes. Y es tan maravillosa la vida, tan hermosa la vida, que mi hijo vivió con su papá, aprendió lo que tenía que aprender con su papá. Y el regalo más lindo que pude recibir ayer es decir, mamá, me devuelvo contigo. Mamá, ya aprendí lo que tenía que aprender y sé que todo lo más maravilloso lo tengo a tu lado. Yo ayer recibí una declaración de amor de mi hijo porque me sané,
porque solté la culpa, porque entendí que no era yo la culpable, porque entendí que mi madre tampoco era culpable, porque la perdoné. Entonces esto es algo tan maravilloso, tan lindo, que mi hijo me dice, mamá, voy a ir a buscar mis cosas y me voy a devolver. Yo sé que contigo lo tengo todo. Y cuando él me dice eso, yo me quedo sin palabras. Y hoy día yo tengo esta clase con ustedes, imagínense cómo estoy, en la vibración en la que me encuentro, feliz. Y digo, gracias, Dios mío, Espíritu Santo, por haberme puesto todo esto y también por yo haber querido sanar. Por eso nunca el camino es quedarte en donde estás. Si estás pasando por lo que estás pasando, es para enseñarte nada más. No es para que abandones a tu familia, no es para que sueltes a tus hijos, no es para que digas ya está todo perdido, se la fregué, como dicen allá. No es para eso. Mi hijo ayer volvió a mi casa, volvió a su hogar y volvió porque él quería, porque nunca lo obligué, porque entendía soltar y adivinen qué, aprendí a amar sin apegos. Ustedes saben lo que es difícil dejar ir a un hijo de 12 años y tener que pensar, estará comiendo, no estará comiendo, qué le estarán diciendo. Mi hijo sufrió mucho con su padre, mucho estos 3 años, pero era necesario. Era necesario, me dijo mamá, ya basta de soledad, ya basta de pensar cada noche qué hago, cómo le digo, por qué no me escucha, por qué me grita, por qué me quita, por qué no me ve, por qué no me ve. Y yo imagínense con la angustia que estaba en mi casa escuchando todo eso, siendo mamá, siendo terapeuta, ayudándolo a sanar, pero que él no quería salirse de ahí. Y yo decía, tranquila, Ivania, porque este es su proceso. Tranquila, porque todos los que aman a Dios, todo ayuda bien. Y miren, él solo dijo, mamá, hasta acá llegó mi proceso, ya no necesito más, ya no necesito más soledad, ya no necesito más que me diga cosas hirientes. Yo pensé, mamá, que iba a ser lo mejor para mí porque lo deseaba, deseaba vivir con él, pero entiendo que nunca debí de irme de tu lado. Imagínense esa declaración de amor para mí ayer. Es que estoy alucinando con la vida y tenemos la unión y la conexión que nunca tuve en la infancia con él. ¿Y saben el dolor más grande que yo sentía? Decía, Dios mío, me voy a tener que morir con esta desconexión con mi hijo y nunca lo voy a entender. Y no era así, no era así. Tiene 16 años y yo logré con mi sanación, no con mis fuerzas, porque se lo entregué al Espíritu Santo. Espíritu Santo, este es tu trabajo. Yo lo suelto, me duele el alma, me duele la pero yo no vine a ser dependiente de mi hijo, no vine a depender de mi madre, no vine a depender de nadie, yo dependo de ti y a ti te entrego todo. Y así fue como mi hijo volvió, porque aprendí a amarlo con sus decisiones. ¿Y cuánto cuesta a una madre amar a los hijos cuando deciden lo incorrecto, cuando deciden lo que no les sirve, lo que les va a hacer sufrir? Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo él puede estar ahí todavía? Si el papá cómo lo trata, pero ¿por qué? Y Dios, cálmate, el Espíritu Santo, cálmate y sé obediente, porque él ya va a entender. Y muchas veces no creí, yo dije, no, ya lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Pero me volví a agarrar y volví a decir, pero confío en ti, que todo esto ayuda bien y no voy a caer y no voy a caer y no voy a desfallecer y no me voy a tirar a víctima. Porque si ya no pude con mi hijo, pero no importa, voy a poder con el mundo. Pero lo solté. Así que estamos para eso, para soltar, para aprender a amar en libertad y sin apegos. Hasta a mi esposo yo lo solté, que yo no podía soportar que la hablara con ninguna mujer. Ahora, amor, hablé con mi amiga, con mi compañera, con mi jefa. Qué maravilla, mi amor, desarróllate, porque no es mío, es mi compañero por opción. Entonces los celos, el apego, el querer controlar, no nos lleva a nada. Pero eso viene cuando te conoces, cuando tu seguridad está en ti, cuando tienes tu propósito, cuando lo encuentras, cuando te dedicas a ti. Ahí viene todo. Entonces, imagínense cómo estoy dando esta clase, con mi hijo en casa, de vuelta, sano, y aprendió a sus cortos 16 años lo que tenía que hacer y lo que tenía que aprender. Así que
feliz de compartir esto con ustedes. Estoy feliz. Así que Gaby, te doy la palabra y agradecida este momento. ¿Ustedes creen que es casualidad que ayer